Bueno, continuemos con nuestra aplicación. Vamos ahora a dar la funcionalidad a todos los elementos que tenemos, tanto los botones, los sliders pues también los paneles, y su funcionalidad de los paneles será pues desplegar el valor que esté cambiando en nuestra base de datos de Firebase. Vamos a ir a Firebase otra vez. Vamos a nuestra consola, ya estamos en la consola. El proyecto que yo creé, en el que estoy utilizando, que utilizamos para Android Studio y que ahora lo vamos a utilizar también para esta aplicación web, es el de mi casa. Vámonos a Database y aquí vemos todos los valores que tenemos, ¿no? Teníamos el red, green, blue para el RGB, iluminación, movimiento, presencia, temperatura, RL 1 y RL 2. Bueno, ahora vamos a agregar una aplicación a nuestro proyecto de Firebase. Nos vamos a ir aquí a mi casa y vamos a darle en ver instrucciones, no, agregar otra app. Y esta vez será una app web. Y nos va a desplegar las instrucciones y aquí está. Tenemos que copiar y pegar esto en nuestro archivo HTML, según lo que nos dice aquí. Nosotros este código es código JavaScript, como podemos ver, pero nosotros ya no lo estamos haciendo en el archivo HTML. De hecho, ya creamos nuestro archivo JS y lo incluimos a nuestro proyecto con el source. Bueno, también nos dice que debemos de copiar esta parte, que es una URL, un CDN, de hecho. Y ese sí lo vamos a copiar y lo vamos a pegar aquí en nuestro proyecto. Recuerden, en la parte de scripts, aquí, luego en primero, para incluir las librerías de JavaScript de Firebase. Y el otro pedazo de código, que es estas líneas de código, estas las vamos a copiar en nuestro proyecto de JavaScript. Pues cópienlo desde su proyecto, porque pues cada proyecto tiene datos diferentes, autentificaciones diferentes, y todos estos datos son necesarios para poder establecer la conexión con Firebase. Vamos a irnos a nuestro proyecto y copiaremos esto en el inicio. Entonces, creamos esta variable de configuración, que es un objeto que contiene todos estos datos, y con esa variable de configuración vamos a hacer la inicialización de nuestra app en Firebase. Y después nos manda a Get Started with Firebase, y aquí ustedes van a poder pues ver más detalles de todo lo que podemos hacer con Firebase. Nosotros ya la inicializamos y ahora lo que vamos a hacer será pues utilizar alguno de las funciones que nos da Firebase y también agregar la funcionalidad en conjunto con los elementos de nuestra vista, de nuestra interfaz. Bueno, vamos a hacer algo muy parecido a lo que hicimos en Android Studio. Crearemos escuchadores para nuestra interfaz y después crearemos escuchadores para la base de datos. Cuando haya algún cambio en nuestra interfaz, alguna interacción, haremos la escritura a la base de datos, y una vez que la base de datos nos notifique que ya recibió el dato con el listener de Firebase, entonces sí haremos el cambio correspondiente en nuestra interfaz. Para eso primero vamos a crear todos los elementos, y si recuerdan cómo lo hacíamos, pues utilizábamos el document. Creábamos una variable y le vamos a llamar rel1 igual a document .get element by id, y la id de este era toggle 1, ¿cierto? Y así vamos a crear todos los elementos utilizando las ID que ya le habíamos dado en el video anterior. Ustedes pueden irlas revisando si ya no lo recuerdan. Aquí tenemos de los botones, aquí está, toggle 1, toggle 1 y toggle 2. Y bueno, de todos los demás, aquí están los sliders, etc. Yo pues voy a copiarlo. Ya tengo todos los IDs. Aquí está. Pueden pasar el video para pues hacer la escritura. Una vez que lo tengan, continúan con nosotros. Ya tenemos entonces relevadores y los elementos de los paneles, con los ID de temperatura, movimiento, presencia e iluminación. Después vienen los sliders.
y ya los teníamos aquí, slider 1, slider 2, y estos ya los habíamos agregado cuando hicimos el copiado del código que nos mandaba los ejemplos del proyecto de sliders. Después de esto vamos a utilizar unas pequeñas variables. Ahorita van a ver en dónde vamos a guardar los valores que nos arrojen los sliders una vez que el usuario haga algún cambio en la interfaz. Y otra vez, declarando más variables, vamos a crear las referencias con las que nos conectaremos a los distintos campos de nuestra base de datos en Firebase. Entonces vamos a crear las referencias, cada uno, pues yo aquí le puse los mismos nombres de hecho que los elementos de la vista, pero agregándole al inicio Firebase, bueno, FB guión bajo, y aquí tenemos, ¿no? Rele 1, Rele 2, temperatura, movimiento, presencia, iluminación, y todos estos hacen referencia a cada uno de los campos que tenemos aquí en nuestra base de datos. Muy bien, sigamos en el proyecto. Y bueno, vamos a utilizar dos variables, toggle 1 y toggle 2. Estas variables las vamos a utilizar para guardar el estado de nuestros botones. Cuando iniciemos la aplicación, el listener de Firebase de Rele 1 y Rele 2 va a guardar el estado que está en la base de datos y ya lo tendremos guardado en nuestra interfaz. Y así podemos estar cambiándolo cuando el usuario pues oprima algún botón o cuando reciba otro dato de la base de datos. Bueno, vamos a empezar con los escuchadores para Firebase. Vamos a empezar con Firebase-rele, rele1, .on. Le estamos diciendo que en el evento tal, y este evento será un cambio de valor, onValue, así lo indicamos, y su función que atenderá este evento function, y el argumento es snapshot. Ok. Bueno, vamos a decirle entonces que si nuestro dato que vamos a leer de Rele, si recuerdan, pues el valor que guardábamos en Rele era 0 o 1, para indicar que estaba prendido o apagado. Entonces vamos a decirle si if data snapshot if snapshot es .val es igual a 1, pues vamos a hacer el cambio de nuestra clase. Cambiar clase de default a success. Esto es para indicar que cuando tengamos un valor de 1 en nuestra base de datos, indicarle que nuestro botón pasa a la clase success, que es un color verde, si recuerdan. Success. Y si no, else. Y solo para asegurarnos, le vamos a volver a preguntar if, pero en este caso, si es igual a 0. Y aquí haremos pues algo parecido, pero en el sentido contrario. Success a default. Para esto es para lo que utilizaremos un poco de jQuery. Hacerlo en JavaScript es posible, pero se complica un poco en cuanto a la escritura del código. Necesitamos hacer varias referencias y mandar a llamar varios objetos. Entonces lo que haremos será utilizar la notación de jQuery, y esta notación pues ustedes la van a poder identificar en algún otro documento donde pues estén modificando el JavaScript que contenga jQuery.
En este caso, con este signo de pesos, entre paréntesis, vamos a buscar un elemento y le vamos a decir que va a ser por ID con el símbolo de gato. Y su ID será toggle 1. Ahí está. Y en este elemento lo que vamos a realizar será remover una clase. Remove class. Y después vamos a agregar una clase. Y dijimos que íbamos a remover la clase default. Vamos a ver nuestro botón. Y la clase en realidad se llama btn success o btn default. Entonces vamos a agregar la clase btn success. Y vamos a quitar la clase btn default. Y ahora vamos a guardar el estado del botón igual a 1. Si detectamos un 1 va a ser igual a 1. Y esto lo haremos cuando detectemos un 0. En el sentido contrario, guardaremos el estado 0. Vamos a remover la clase success en este caso. Y vamos a agregar la clase default, porque lo estaremos apagando. Ahora para nuestro relevador número 2. Solo hacemos los cambios. El 2, hacer referencia siempre al 2. Toggle 2. El estado 2. Toggle 2. Y el estado 2. Ok, ya tenemos los relevadores de nuestra base de datos. Ahora vamos con nuestros sliders. Y para el slider, pues vamos a hacer lo mismo. Firebase-slider red. En este caso le pusimos red.on. ¿En qué evento? Pues en el evento de value. Que haya algún cambio en el valor. Y la función será function. Recordamos que tenía como argumentos snapshot. Y lo que haremos aquí, pues será cambiar el valor del slider. Bueno, entonces, para hacer esto, tenemos un método. Este método se llama setValue. Entonces vamos a mandar a llamar nuestro slider 1.setValue. Este método ustedes lo pueden revisar en la documentación del proyecto de slider que habíamos visto, que es el que estamos utilizando, de hecho. SetValue y snapshot.val, ¿cierto? Ok, bueno. Y esto lo vamos a repetir para los 3 sliders. Y este sería el slider 2. Y este sería el slider 3. Ok, ahora solo nos faltan los valores de temperatura, de los sensores, temperatura, iluminación y movimiento. Ahora vamos a hacer entonces lo mismo, Firebase, empecemos por iluminación, punto on, value, function,
Y aquí sería un snapshot. Vamos a agarrar el dato. Y lo que vamos a hacer será cambiar en este caso el HTML que tiene nuestra interfaz aquí, el HTML de este panel content. Si recuerdan, ahí fue donde pusimos nosotros nuestros IDs. Y entonces para esto le diremos que iluminación.inner HTML, sea lo que sea que tengas ahí, vamos a poner el snapshot.val, pero le concatenaremos una cadena que personalizará un poco nuestro dato. Y habíamos mencionado que la iluminación la íbamos a guardar en razón del porcentaje. Entonces vamos a tener tanto porcentaje de iluminación. Muy bien, y eso es lo que le vamos a hacer a todos los demás elementos. Iluminación, temperatura, desde luego lo que vamos a cambiar será esta parte de aquí. En vez de porcentaje de iluminación, pues le diremos que en este caso será grados centígrados o grados Celsius. Y para presencia y movimiento, solo hace falta cambiar los nombres. Y a estos pues no les concatenaremos nada. Veremos un 1 solamente cuando haya presencia o cuando haya movimiento. Muy bien. Vamos a probar. Hasta este momento ya podremos ver cambios en nuestra interfaz dependiendo de lo que tengamos en nuestra base de datos. Todavía no podemos guardar los valores que nosotros generemos con la interacción en nuestra vista, pero sí podemos visualizar ya los valores que tenga nuestra interfaz. Entonces vamos a cerrarlo de aquí y en el proyecto vamos a lanzarlo desde index.html. Ok, si vemos no se está actualizando y seguramente es porque no estamos autenticados y habíamos mencionado que las reglas pues las habíamos dejado aquí con auth que no sea nulo, es decir, que haya una autenticación. Vamos a dejarlas en true por el momento para hacer estas pruebas. Publicar. Ya está. Si vieron, en cuanto actualizamos, vamos a ponerlo aquí en la pantalla pequeña. En cuanto actualizamos, los valores pues establecieron los que tenemos guardados. Y vamos a ver aquí, no hay cambio, ¿cierto? Hacemos cambio en la interfaz, pero no hay cambio en la base de datos, porque aún no hemos programado esa parte de los escuchadores de nuestra interfaz. Pero ya programamos los escuchadores de de la base de datos. Entonces vamos a cambiar aquí a 200 y veamos qué es lo que pasa en nuestra interfaz. Y rel1 lo vamos a aprender. Y en este caso, si ya estuviéramos haciendo cambios en nuestra aplicación móvil, pues estaríamos ya viendo los resultados aquí. Ahorita los estamos haciendo directamente en la consola. Bueno, vamos a continuar y vamos a agregar ahora sí los escuchadores. Perdón, aquí está. Los escuchadores de los elementos de la interfaz. Igual van a ser 7 escuchadores. Y vamos a empezar con rel1.add event listener. Va a ser en un evento de click. Y con una función, lo que hará
Pues será solamente cambiar los estados y guardar el valor en la base de datos. Dijimos que nosotros cuando escuchemos eventos en nuestra interfaz solamente mandaremos a la base de datos y una vez que lleguen a la base de datos regresarán y ahora sí haremos el cambio. Esto es para evitar pues pérdida de datos y desfases en nuestras interfaces. Entonces diremos si T1 es igual a 1, entonces igual a 0, perdón. Entonces escribiremos a la base de datos Facebook. Entonces escribiremos a la base de datos firebase-rele1.set. Tan fácil como eso. Y vamos a poner el 1. ¿Ok? Y si es igual a 1, else. Vamos a poner un 0. Y esto lo vamos a hacer para el relevador 2. Es por eso que nos servía, fue muy útil guardar el estado y estarlo guardando siempre que tengamos un cambio para poder saber en qué estado estábamos y qué es lo que tenemos que escribir ahora en la base de datos. Cuando estemos en el estado 0, si lo oprimimos, pues vamos a escribir un 1, vamos a cambiar de estado y viceversa. Rele 2 y rele 2. Ahora pasemos con los sliders. Igual, slider.slider1 on y será en slide stop, algo muy parecido a lo que hacíamos en Android. Una vez que detenemos el slider, entonces sí es cuando vamos a guardar el valor. Y le diremos que firebase-red.set pues que sea el slider.getValue. Slider1.getValue. Con esta función, que como les mencionaba, pueden ustedes revisarla en el proyecto y ver qué otras funciones tienen, qué otros eventos tienen también. Y esto para los 3 sliders. Y por último, ¿qué nos faltaba? Teníamos aquí 7 listeners, perdón. No, a ver, vamos a contarlos. Es 1, 2, 3, 4, 5 y 4, son 9. Las 9 variables, de hecho, que tenemos en nuestra base de datos. ¿Ok? Y en la interfaz, pues solamente vamos a tener estas 5, ya que pues nuestra interfaz, estos elementos no nos permiten no permiten al usuario tener una interacción, solamente visualizar el valor. Y esto pues es lo deseado porque solamente necesitamos monitorear los sensores y los únicos que van a poder hacer cambios serán los mismos sensores y el Arduino cuando lea los valores y los guarda en la base de datos. Bueno, vamos a probar que esto esté funcionando correctamente. Y entonces vamos a corroborar que todos los listeners, todos los escuchadores de nuestra interfaz estén mandando los datos a pues la base de datos de Firebase. Vamos a mover los botones. Ahí está. Ya lo teníamos. Los sensores. Vamos a mover de temperatura a 0 grados. Perfecto. Y que más presencia. Un 1 en presencia.
un 1 en movimiento. Y todos los escuchadores, solo falta iluminación, de los sensores están muy bien. Digamos que estamos a un 60% de iluminación según la calibración que le dimos. Los sliders. Y bueno, como podemos ver, los sliders no están funcionando. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo en nuestro código. Aquí está. Pues resulta que el método, si ustedes revisaron tal vez la referencia en el proyecto de sliders, pues se llama slide stop, pero con mayúscula. Entonces, ese fue nuestro error. Y ahora sí, vamos a actualizar. Vamos a poner al lado nuestra base de datos. Teníamos todo en 0. Vamos a poner un 200 para ver que funcione en ese sentido. Y aquí estamos. Tenemos todos los sliders en 0 y vamos a ver que funcione en el sentido de modificación de la base de datos. Vamos a modificar el rojo, un 200, ahí está, el verde, un 200, ahí está, y el azul, un 200. Ahora vamos a moverlos desde nuestra interfaz y en cuanto los soltemos debemos ver un cambio, ahí está, en la base de datos, en el valor seleccionado. Bueno, y ya tenemos nuestra aplicación de web terminada. Los botones, nuestros 3 sliders y los 4 paneles donde estamos monitoreando los sensores pues de la parte eléctrica electrónica de nuestro proyecto. Bueno, esto es todo. Nos vemos en los siguientes videos.